Te manda a robar con código, mamita. Pena. Wow. Sí, claro que es injusta la Argentina, el sistema político argentino. Juliana Santillán, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Acabas de escuchar mi comentario. ¿Tendrás algo para decir? Sí, bueno, por supuesto hay que entender que Argentina se encuentra en un momento en donde hay que salir de la lógica del pasado, donde nos dejó el kirchnerismo, y todo aquello que se pueda hacer para lograr terciar una decisión política electoral que tiene que ver con que las bancas del Congreso sean del lado de la libertad de avanza, del lado de un país distinto, del progreso, y de sobre todo dejar atrás el pasado, va a ser el punto, por supuesto, en donde el kirchnerismo busque pegar. ¿Y qué es Grabois? ¿Vamos a creerle a Grabois? ¿Cuál es la estatura moral de una persona que le robó a los pobres? No voy a repetir lo que dijiste, pero lo dijiste perfectamente. Es una persona que buscó una denuncia en un momento electoral en donde la investigación judicial no va a llegar a tiempo antes de las elecciones, sino que buscan torcer la forma en que los argentinos ven las cosas, la forma en que los argentinos van a ir a votar mediante la sensibilidad, la sensación, y lo que sientan está manejado y manipulado por una operación política. Es verdad que Esper tiene que explicar lo que pasó o lo que hizo, lo deberá hacer en la justicia, por la misma vía que Grabois lo fue a buscar. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Entendamos que es una operación política. El presidente lo dijo claro, no nos vamos a dejar manipular y sobre todo mover gente de la lista porque un delincuente como Grabois está diciendo lo que todo el mundo sabe. Lo que quiere el kirchnerismo es que la libertad de avanza se le parezca y nosotros no tenemos a los delincuentes. Ellos tienen a Cristina, a Alberto Fernández denunciado por violencia, a Espinosa todavía en La Matanza siendo intendente, siendo procesado por el delito de violación. Yo ya dije lo que tenía que decir, así que evidentemente vos sabés de lo único que dijiste para no convalidar algo. Tiene que someterse a la justicia, que lo va a hacer, y tiene que dar explicaciones. Sí, pero dar explicaciones claras antes de que llegue la justicia, porque las elecciones son ahora. Explicaciones claras que todavía no dio, a mi entender, para mí no fueron claras las explicaciones. Pero es una opinión mía, no quiero mezclar la opinión con tu... María Eugenia Talerico, buenas noches. Tu mirada sobre el tema. Bueno, el Banco of America acaba de confirmar que hay una transferencia, con lo cual que recibió la plata en una nota de Hugo Alconada y Paz Rodríguez Nil, así que... No tuve oportunidad de leerla. ¿La recibió José Luis Esper o el partido? No, el destinatario final de la transferencia es José Luis Esper. Y esos fondos son narcos, con lo cual, porque la imputación que tiene Machado está vinculada con el narcotráfico, entre muchas otras imputaciones. Ahora, déjame que haga al revés, María. Está bien, te tomo, esos son datos. ¿Pudo haberse enterado después... José Luis Esper, hay que ver si recibió la plata y cómo la recibió la plata, no sé si es negro o no es negro, pero ¿pudo haberse enterado después que era acusado por narco Fred Machado? ¿Por qué da tantas vueltas para decir que en definitiva recibió una transferencia de alguien que hoy tiene una imputación por narcotráfico y que no sabemos por qué está rezagado en su casa? 2019, obviamente, bueno, yo no se puede tener la máquina del tiempo para saber lo que va a pasar en el 23. Sobre todo vos, que fuiste quien impulsó el partido IPE, esa costilla peronista de Cambiemos. Son todos funcionarios de este gobierno los que estaban ahí, te buscando, por supuesto, el actual embajador que en la India. el peronismo tenga una pata en los partidos de derecha. ¿Por qué? Porque ¿qué es el peronismo? Es más gasto público, es más impuesto para los argentinos. ¿Qué vas a hacer vos sentada en una banca? Tienen las listas llenas de peronistas, Juliana. Tienen las listas llenas de peronistas. La hija del Nene Vera. Si lo bajan a Esper queda una vedette. Lo tienen a Carrancio, un masista de la primera hora. Que en otra época fueron esas costillas peronistas. Yo no me quiero pelear con vos porque a lo mejor me tengo que poner de acuerdo en el Congreso con vos, ¿sabés? 2021, Talerico era parte. Dejen de bastardear a todos los posibles aliados. Una banca para hacer bastardear a los posibles ¿Qué aliados, significa eso? Juliana? ¿Vas a votar en contra que los argentinos tengan menos impuestos? No, vas a votar en un Estado más grande. No, ¿por qué un Estado más grande? No tenés ni idea quién soy. No tenés ni idea quién soy. Así no sos funcionario del kirchnerismo. Una ignorante sí tengo de idea de lo que hora. vas a hacer. Quizás no sé quién sos, pero sé lo que vas a hacer. Seguramente que no. Tienen las listas copadas por el kirchnerismo, el masismo. Si lo bajan a Esper aparece una vedette. Estamos hablando de un país que tiene muchos problemas. IPE, costilla peronista del PRO. Bueno, yo te doy perdón, de Cambiemos. Porque si no la gente no entiende. Despacito. ¿Quién es IPE? IPE es el partido que la señora conformó junto con partido, otros está en la integrantes de Juntos por el Cambio, diciendo que eran el peronismo del siglo XXI. Pero bueno, yo contra la ignorancia no puedo más que hacer que pedir educación. A ver, vos decís que la fuerza...
Ahora vamos a volver a Esper, pero vos decís que la fuerza que encabeza e integra María Eugenia Talerico, que se llama IP, es no, yo estoy diciendo que Talerico, en los tantos intentos de tener una banca en el Congreso, de ser funcionaria en algún espacio como en la Libertad Avanza, ella quiso ser parte de una oficina de la Cancillería Argentina, se juntó con gente para pedir lugar no es Cancillería, pero el gobierno no puedo habilitar la ignorancia. Lo que digo, Luis, para que quede claro el concepto, porque me lo preguntaste, en el año 2021, Juntos por el Cambio tuvo el nacimiento de una costilla peronista que fue el partido IP21. No existe el partido IP21. En ese partido decían que eran la renovación peronista. Sí, es pasado, pero vamos al presente. Pero bueno, esto también es pasado, 2019 también es el pasado. Hay que ver, yo quiero aclarar esto. Rápidamente, porque si no vamos... Está bien, pero rápidamente no se va a habilitar semejante barbaridad, porque la ignorancia es tan supina que estamos discutiendo sobre Esper, no sobre es mentira que formaste el partido IP. Julián, vamos a hablar del sospechado de recibir. Gente lo puede ver en los medios. Por favor, necesito que la audiencia comprenda porque si no se quedan afuera de todo. Por favor, dale. Que es IP21, no es un partido, no es un movimiento, no es nada. Bajo ese nombre me convocó el señor Mariano Causino, actual embajador de este gobierno en la India, el actual secretario de, ¿cómo se llama el cargo? Es secretario parlamentario, Agustín Justinian. Eran todos funcionarios que habían estado Juntos por el Cambio. Paco Gismondi, un cooperador. Unos pocos son oposición. Causino no es oposición y vos pero es que estás confundiendo. Estás hablando de Juntos por el Cambio y yo estoy hablando de soy experta anticorrupción. A mí me llamaron como esto no es una discusión entre ustedes, pero esto no... Está hablando de embajadores de la Libertad Avanza. No puede defender la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Entonces ataca con cualquier pavada y con una ignorancia impresionante como las que siempre... Perdón, Juliana, perdón, María Eugenia. Información, Pancho. Juliana, información, Pancho. ¿Qué está pasando ahora, Mariana? Por favor, María Eugenia, gracias. Perdón. Mañana se supone que hay un nuevo encuentro entre el presidente Milei, Guillermo Franco y Macri. Efectivamente, estaba pactado que fueran antes del viaje de Macri a Perú. Es un encuentro en el que todavía es a temario muy cerrado, no trascendió, pero en el que obviamente va a haber una apertura del gobierno. Ya Milei se mostró dispuesto a aceptar algunas propuestas y el ex Juntos por el Cambio lo que van a pedir seguramente es además alguna participación en la función pública, en algunos cargos, ¿no? Vos sabés que yo no estoy tan seguro de que se haya llegado a ese nivel todavía. No, el acuerdo no está, pero sí se tiraron sobre la mesa. A mí me parece que está sucediendo algo que ojalá que termine siendo positivo, ¿no? Porque esto sí es, sino el aprovechamiento de cómo el kirchnerismo, por diferencias conceptuales que pueden ser legítimas, termina comiéndose a los chicos. Termina siendo una primera minoría en un país que quieren hacer pelota. Esto es mi opinión. No, que necesitan hacer pelota para volver, mejor dicho. Esto es mi opinión. Hasta donde sé, Macri le está diciendo, bueno, discutamos cuestiones estructurales y discutamos la complejidad de lo que está pasando en economía, en política, en las decisiones, en el riesgo cuca, como le dicen, o el riesgo político que existe, y están en una especie de, primero, necesitan tener una discusión profunda y conceptual sobre el diagnóstico del lugar donde está parado. Tienen diagnósticos diferentes hoy. Y esto me parece fundamental, Pancho. Vos lo sabés, no necesito contártelo a vos, ¿no? Absolutamente. Pero ya el hecho de que haya habido 2 reuniones en menos de 5 días es un avance importante. Te aporto un dato. Gente que estuvo en contacto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos esta semana se enteró de que Estados Unidos también sugiere que se le dé participación al PRO. Gobernabilidad, hablan de gobernabilidad, pero no gobernabilidad porque, es mi opinión, porque este gobierno ya ha sido un desastre. Gobernabilidad porque para generar las transformaciones estructurales que necesita ampliarse, sin perder la identidad, pero ampliarse, que es lo más difícil de todo eso, ¿no? Es difícil decirlo, pero es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. No, porque además hay seguramente discusiones sobre el programa, sobre muchas medidas puntuales, ¿no? Entonces, sí, claro que sí. Por ejemplo, una discusión, y lo charlamos hoy en la radio con Luis Gasulla, es... ¿hay que hacer nuevas rutas? Sí, pero hay que hacerla como le hicieron con los cuadernos de la corrupción. No. Ahí está María Eugenia Talerico, nosotros lo defendemos. No, pero hay una manera de hacerlo que implique
determinado financiamiento o parte del financiamiento del Estado y que los privados hagan lo que tengan que hacer? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque es lo que demanda la realidad. Infraestructura, la estructura de un país, ¿cuál va a ser la política de los próximos 2 años? Obra pública, la mirada de la justicia. Pero ahí sospecho que hay distintas miradas entre Milei y Macri. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Milei ha hecho una bandera de su discurso no meterse en las causas judiciales y no tener ningún tipo de ¿Y por qué hay operadores. una diferencia? ¿Vos crees que Macri y el PRO se quiere meter? Macri durante su gobierno, digamos que impulsaba distintas denuncias, por ejemplo la denuncia de Vialidad Nacional que terminó con la condena de Cristina Claro, Fernández de bueno, Kirchner. ahí hay una diferencia, y está bien, y yo comparto esa idea, ¿no? Que los funcionarios, pero lo que pasa es que acá no hay. ¿Cuántos funcionarios técnicos de carrera hay? Si fueran todos los funcionarios de carrera, tienen que presentar los papeles, la denuncia, ¿no, María Eugenia? Claro. Bueno, es así. Este gobierno desmanteló la Unidad de Información Financiera y capturó la Oficina Anticorrupción. Eso es así también, ¿no? Sí, el gobierno que vos integrás también tenía una oficina anticorrupción que era siempre... Que tenía observaciones de la OCDE, porque la oficina anticorrupción tiene que ser no puede, independiente. tiene que ser autárquica del gobierno. Sí, señor. Tiene observaciones la Oficina Anticorrupción porque depende del Ministerio de Justicia, de los sí, recursos que le da el no Ministerio tiene que ser, Laura no Alonso tiene que era del depender propio nunca. partido, ¿no? ¿Cómo? Laura Alonso que lo dirigía. Sí, cualquiera. Era Laura el mismo Alonso, partido. el actual, no tiene que ver con los nombres, no lo estoy defendiendo a Laura Alonso ni al actual funcionario de la Oficina Pero la obra Anticorrupción. pública, sí es el caso, siempre fue un esquema de corrupción terrible de la República Argentina, con lo cual obviamente es un sector a reconstruir, remediar, porque tampoco no podemos tener obra pública. Pero hay un acercamiento. Guillermo Franco se está de acuerdo en introducir el elemento obra pública en la negociación con los gobernadores el año próximo, por ejemplo. Hasta ahora eso no existía, digamos. Hay conceptualmente un acercamiento entre Y yo el te voy a macrismo. decir algo que en la política es muy importante, que tiene que ver, las personalidades son todo en la política. A ver, y fíjate, Cristina Cristina lo desprecia a Kicillof. Lo desprecia, lo desprecia. Porque se siente profundamente desagradecida con la actitud de Kicillof, porque siente que ella le dio todo. Ahora, como es más viva que el hambre, ¿sabés lo que hace? No le va a decir nada. Claro. Kicillof, ¿sabés las cosas que dice de Cristina por lo bajo? Ahora, como es más vivo que el hambre y moderado, porque son una máquina de poder, va a la casa pero no se saca fotos. Le piden que la indulte porque Grabois le está diciendo, anuncia ahora que la vas a indultar. Y no dice nada, porque está jugando al moderado. Yo no digo que hay que ser hipócrita, pero hay que, cuando uno tiene una personalidad como la de Milei o como la de Macri, tiene que, con todo respeto, bajar. Y hay cosas que son más importantes que las decisiones, que lo que es uno, que lo que representa a uno, es más importante que al país le vaya bien que tener razón. Está a la altura del cargo, por lo pronto. Es más importante que al país le vaya bien que tener razón. ¿Qué me decías, Matías, perdón? Triple homicidio, que es otro de los grandes temas, que tiene connotaciones políticas. ¿Cómo sigue la causa? ¿Cómo sigue la causa, querido Luis Gasulla? Bueno, hay varias novedades y va a haber muchas novedades. Primero que en cualquier momento, en las próximas horas, está llegando Matías Osorio al país. Seguramente mañana a la primera hora van a tener contacto la Fiscalía con Osorio. Por otra parte, te voy a decir que mañana se van a abrir los teléfonos celulares, se va a levantar el secreto de sumario. Hay que ver si se prolonga el secreto de sumario por 48 horas más o no. Y después te digo 2 o 3 medidas que está analizando la justicia. Primero se van a focalizar... Perdón, cuando ves la justicia decís el fiscal Arribas. Exactamente. Y coincide que está trabajando bien. Sí, sin duda. Ok. Sí, y rápidamente. La información que me cuentan es que se van a focalizar fundamentalmente en quiénes fueron los asesinos, qué pasó exactamente, ya prácticamente lo tienen cerrado. Hoy se intentó instalar la idea que hubo otro autor intelectual por encima del pequeño J. ¿Cómo se intentó instalar? ¿Quién la intentó? Muchos medios, hablaban algunos abogados, decían hubo otro autor intelectual, alguien que le dio órdenes al pequeño J. ¿Qué hay en la causa que tienen los investigadores? ¿Qué? Nada, humo. Todo humo. Esto también es pura política, ¿eh? Javier Alonso, ministro de Seguridad, todos juntos, Sherlock Holmes, Bernie, es todo junto. Bueno, ahora vamos a hablar con especialistas. Perdón, doctora Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística, yo opino mucho, ¿no? Porque bueno,
es porque soy una persona grande, entonces alguna de estas cosas ya la vi venir. Es una mezcla de Bernie, Sherlock Holmes y Elliot Ness, ¿no? Javier Alonso. Bueno, es que, mirá, algunos datos claves. Si era una organización transnacional, el pequeño J cambiaba el teléfono, tenía algún plan en Perú para escapar, no pudo llegar al lugar de su familia, donde funcionaba un pequeño clan familiar que tiene sicariatos, delitos de todo tipo. El tío estuvo preso, el padre fue asesinado después de una venganza narco, etc. No pudo ni siquiera llegar ahí. Y después, las otras dos cuestiones que está analizando seguramente la justicia se van a centrar después, cuando se aclaren algunos temas, en algunos familiares de las víctimas. Es políticamente incorrecto decirlo, pero hay algunas cosas que en algún momento se les van a tener que preguntar a algunos familiares. Pero obvio. Hoy en algún programa de televisión, la madre de Lara Gutiérrez estuvo muy nerviosa, ya cambiaron su abogado, ante una pregunta es ¿quién tiroteó y por qué tirotearon la casa de la hermana de Lara? Pobre, ¿no? Claro, pobre, y ahí hay pero una hay que pista responder, que se quiere ¿no? investigar, porque si es verdad el móvil, que acá hubo un robo de droga, ¿quién tiene la droga? Claro. Ahora enseguida le vamos a preguntar como licenciada en criminalística qué es lo que está viendo el caso este, ¿no? Porque dice narcotráfico, en realidad es un triple homicidio sanguinario, brutal, sea narcotraficante o no, pero organización de narcotráfico, porque hay una lectura política. A ver, Guillermo Endi, usted es abogado de Sotacuro, el chofer, y de Florencia, sobrina de Sotacuro. ¿Por qué siguen presos sus, perdón, que le pregunto así, pero ¿por qué siguen presos sus defendidos? Porque recién fueron indagados, el fiscal tiene 15 días más 15 días para requerir al juez garantías, la prisión preventiva, la libertad por falta de mérito, un cambio de calificación, y está muy bien que estén detenidos, primero por una seguridad, segundo porque hay que producir pruebas, yo necesito terminar de sacarlos del iter criminis. ¿Y por qué le tengo que creer a usted si usted me lo está describiendo como víctima? ¿Por qué tengo que creerle a usted? No, yo no lo describo como víctima, nadie me tiene que creer a mí, hay que creer en la tecnología y tampoco le podemos creer como... ¿Qué pasó? Entonces cuénteme qué hicieron según lo que le contaron a usted, y si es verdad que hicieron sus clientes. Primero puedo hablar de Florencia, vamos a empezar a hablar de Florencia primero. No hay duda, porque todos vimos la foto del auto de Florencia, y están los peajes pagos, ¿no? En la subida de Alberti, Doc Sud, Varela. Esa chica llegó hasta la 200 metros de la Casa del Terror, compró 3 cervezas en un kiosco, se bajó 3 veces a comprar y dijo, yo entrego mi teléfono, presento las pruebas. ¿Pero qué hacía ahí? ¿A quién conocía? ¿Vio o no vio? Comparte el auto con su tío, que es Víctor. Vive con Víctor. Que es el que llevó a la chica. Sí, yo entiendo que... No, en el otro auto estaba. En el otro auto. Yo entiendo que suene muy raro. Sí. Que uno diga, acompañame, voy, pero iban a buscar una persona que era conocida del barrio. ¿Pero quién manejaba? A la ida manejó la persona que iba con ella. Que hasta que no se levante el secreto de sumario, yo no lo puedo decir. Ajá. Usted dice que no tienen nada que ver con el triple homicidio. Florencia no tiene nada que ver. ¿Y Víctor? Y Víctor puede llegar a tener alguna participación. La justicia sospecha que Víctor tuvo algún tipo de relación en, digamos, limpiar la escena del crimen en algún momento. Cuando te referís a la escena del crimen, básicamente, ¿la casa o la camioneta? Que estuvo en el lugar de los hechos. Bueno, pero que estuvo adentro de la casa la camioneta la prendieron fuego o a 200 metros. Porque estaba... Bueno, eso no sé si estuvo a 200 metros. Habrá que ver. La justicia sospecha que estuvo ahí en la casa. La pregunta que hay que hacerse acá, de nuevo, obviamente, pobre la familia, nadie se puede poner en el lugar de la familia, haya tenido el nivel de responsabilidad que haya tenido cualquier familiar. ¿Estamos en presencia de una banda narco de pesados, doctora Fernández Chávez? ¿O es distinto esto? El tema es que, a ver... ¿O el pequeño J era un eslabón bajo de una banda? ¿Cómo lo lee usted? Por los datos que tenemos. En base a lo técnico, generalmente han desarticulado 3 bandas ya, que una que pasaba con la técnica empresa a empresa, que iba a ser el caso de narcotráfico. Es el secuestro de droga más grande del mundo, fue en Argentina, fue en Buenos Aires. Porque el puerto de Buenos Aires es muy importante. Esos son los casos que tuvimos, que fue el caso que detectaron en Rosario, creo que era. Sí, hace un tiempo. Sí, con los narcos colombianos. Después hubo 2 casos con Marcos, peruanos. por eso está Marcos detenido, ¿no? Es el caso ese. En el que
que lo presentaron juntos, creo que Patricia Bullrich y Bernie, ¿no? Es otro caso, el de Marcos era de la 1-11-14, y creo que la doctora después hacía referencia a otra causa que es la de carbón blanco. Hay avionetas, que esa fue de Flores, que lo que hacían fueron encontrando avionetas que venían desde Perú, pasaban por Bolivia, pasaban por la frontera por Corrientes, iban encontrando avionetas o vacías o con drogas, encontraron hasta una narcomodelo, creo que es Bolivia. ¿Y acá qué ve usted? ¿Qué ve acá en este caso? A mí, personalmente, me da pena mucho por la situación de vulnerabilidad de muchos, tanto de las víctimas, obviamente, porque no cualquiera, o sea, aparentemente, y esto en base a los trascendidos, las chicas lo conocían porque ejercía una prostitución infantil dentro de un boliche donde esta persona iba. Entonces ya estamos hablando de una situación de vulnerabilidad y de trata de personas. ¿Pero qué magnitud tiene cuando uno está pensando en términos de narcotráfico? El tema es, o sea, si había 45 personas y aparentemente, vuelvo a decir, insistir, son trascendidos, en el video dice a papi no le roba a nadie. Y una de las cosas, de lugares que revientan, entre paréntesis, tenían ropa de chicos, mochilas y vianditas. Y eso es típico de cuando los usan para narcomedudeo para que vengan a Capital, porque ¿cuál es el distrito con más dinero? Capital. Habló de Flores y de la prostitución infantil. ¿Qué información tenías vos vinculada con el tema de Flores? La justicia, los investigadores creen que las chicas, las víctimas, no se conocieron el 19 de septiembre con el pequeño J, sino que se habían conocido el 6 de septiembre. El 6 de septiembre, el pequeño J, y se van a pedir seguramente todas las cámaras de seguridad, porque el registro de cámaras de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se guardan las imágenes durante 60 días. Supuestamente el pequeño J estuvo en un boliche, creo que es el que menciona la doctora, un boliche en Flores, a 300 metros de la Plaza Flores, ahí lo vemos en el mapa, ahí lo tenés. El boliche, staff, en ese boliche que hay pool, ahí habría conocido a una de las chicas. No digo Lara Gutiérrez, digo otra de las dos chicas. Fueron a comer a un local de comida rápida y esa otra dirección que estás viendo ahí es donde aparece un móvil televisivo, pocas cuadras, donde Lara Gutiérrez da una nota con un nombre falso y que los vecinos se quejaban de que había prostitución infantil. Hoy hablé con alguien que la conoció a Lara de la calle, en Flores, y me decían que en los últimos 3 meses en esa zona había pasado algo muy extraño, que empezaban a llegar chicas menores de 18 años, muchas, no sabían de dónde y se quejaban. ¿Por qué? Porque las mujeres que... ¿Qué es eso? ¿Eran paracaidistas? Las mujeres que desde hace muchos años trabajaban en Flores dicen que eran paracaidistas. ¿Qué significa eso? Decían que eran, y no estoy diciendo que son las víctimas, por las dudas lo aclaro, pero que había un grupo de chicas, que es lo que denunciaban los vecinos de Flores, que estaban regenteadas por alguien vinculado con el narcotráfico, que ahora sospechan si era alguien conocido el pequeño Flores. Paracaidistas lo dicen en el sentido de que no se movían con los códigos de la profesión. ¿Ves? Cuando hablamos de este tipo de cosas, de lo que nadie duda es que en este caso nadie le tiene que sacar punta política a esto. Y es, viste, yo por eso digo, con Javier Alonso, no, una onda transnacional, si eran transnacional los pibes ya están no sé dónde. La difusión, porque fue el ministro el que dijo, che, hubo, qué macabro, hubo una transmisión en vivo, no sé, vos vas a la causa. No está en la causa. No está en la causa, ¿no? Ponen en duda eso. Para mí, por lo menos, irresponsable. Y acá es cuando digo, las fuerzas políticas de uno y otro lado tienen que trabajar todas juntas, porque la provincia de Buenos Aires no... Con Kicillof mucho. Ya antes de Kicillof era un desastre en materia de narcotráfico. ¿Estamos de acuerdo, María Eugenia, con esto? Estamos de acuerdo que la responsabilidad del territorio de la provincia de Buenos Aires, primero, es ineludible. Son los intendentes que miran en la cara lo que les está pasando. En barrios donde no pueden entrar los policías, salvo para pedir los sobres, y madres absolutamente abandonadas, con a veces o parejas o ellas mismas que han tenido que entrar en la organización narco para fraccionar, para guardar la droga, para pesarla. Los chicos, si tienen que laburar, los chicos son de la esquina. Entonces, esto es algo que se ve todos los días ahí, con una justicia que no funciona, con una prevención que no funciona, todo siendo parte del problema. ¿Y por qué Juliana, un segundito, por favor. Y Juliana, vos estás de acuerdo con esto también, ¿no? Sí. Digo, acá, por más que se peleen durante la campaña, tienen que ponerse de acuerdo en esto, es lo básico. Es que vos fijate, y es un día extraordinario para hablar de esto, hoy se presentó el plan Tolerancia Cero, lo presentó el presidente Milei junto con Patricia Bullrich, y ahí estamos hablando de sincerar lo que ocurre en la letra del Código Penal con la realidad. Es decir, llevar, por ejemplo, el delito de homicidio simple de 10
a 30 años, endurecer las penas, elevar el costo de delinquir, que no siga siendo gratis, que la puerta giratoria definitivamente se le ponga un cierre y un candado. Y estos son decisiones políticas. Cuando no hay decisión política, tenés lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Todo pasa en la provincia de Buenos Aires. Y el presidente hoy fue muy duro en el concepto de acá el que las hace, las paga. Y por supuesto el proyecto en el momento indicado. A propósito de esto, vos tenés información sobre esto, ¿no? Sí, viene seguramente una discusión importante. Penas más graves para delitos menores, concepto de imprescriptibles para delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, financiamiento de terrorismo y lesa humanidad, y ampliación del concepto de legítima defensa. Eso seguramente va a ser de los más... El arma blanca también sea un arma que se tenga en cuenta en los homicidios, porque esto no estaba regulado. Robo de celulares, hurto, penas es también la realidad más. llevada al Código Penal. Sí, pero la realidad es que en provincia de Buenos Aires no se tiene la misma concepción. Juliana, ¿cómo piensan desde el espacio combinarlo con...? Desde la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y estamos hablando de que no hay manera que el narcotráfico o los crímenes que están ocurriendo sucedan si no hay una veña del poder político. O sea, este chico, una banda que hace 20 años, 15 años, peruana, estaba instalada, ya con sus ramificaciones, porque el Pequeño J es una ramificación de algo anterior, instalado en la provincia de Buenos Aires, no puede existir si no estuviera la tolerancia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y encima en donde el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que todo es una sensación. Eso te corta la decisión política y es lo que hay que cambiar. Por eso es que ya el kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires es el momento de cambiar para siempre esta lógica. ¿Qué me decía Luis, perdón? No, peronista. que no solo fue en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente el Pequeño J también operaba en Villa Zabaleta, 21-24. O sea, se estaba tratando de expandir en la provincia de Buenos Aires, pero también es un problema de la ciudad de Buenos Aires. El narcotráfico no hay frontera con la General Paz. Exactamente, pero esa idea de que la idea política, hay dos ideas políticas que yo creo que el kirchnerismo no la puede sostener. Una es que como el COVID, ¿te acordás que ellos creían que el virus del COVID, que en la provincia de Buenos Aires se iban a poner todo así, el virus del COVID no entraba? Y era un virus de cheto, empezaron con eso, ¿no? Sí. Y ahora el narcotráfico no es una cuestión, hay que mirar la ciudad. Cada 2 minutos decían hay que mirar la ciudad. Todo el territorio está copado por el narcotráfico. Todo. Y ahí tiene que ser colaborativo. María Eugenia, mira, no hablemos de partido político. No, en Rosario, en Santa Fe, laburan juntos y les está yendo bien. Mientras haya protección política, es muy difícil sacar a las bandas de los territorios y abortar la actividad. Como decía bien Luis, en la 1114 de la Ciudad de Buenos Aires, en la Zabaleta, los asentamientos también están porque el problema es que se han instalado los barrios vulnerables. Los delitos menores, el microtráfico o el narcomenudeo incrementan los homicidios, incrementan los escruches, incrementan los problemas de seguridad. La verdad que cuando Puyaro se puso en combinación con el gobierno nacional, pudo controlar la calle, pero con la desfederalización, porque es un tema muy complejo donde tienen que funcionar todas las agencias de la prevención. Pero el problema es la protección política. Claro, la protección política, el tongo con la policía, o sea, no pueden avanzar sino de la manera que avanzaron. Y yo comparto la idea de la doctora Fernández Chávez, que uno la primera mirada que tiene es pobres chiquititas, ¿no? Que tendrían que estar en la escuela en vez de ser víctima de un triple homicidio. Estamos todos de acuerdo. Ahora, la mirada de romantizar la idea de que las víctimas son de que los delincuentes que sean narcomenudeo o sea superbanda, son unos pobres chicos, también es peligrosa, ¿no? Para combatir eso. No, bueno, lo dijo en algún sentido el doctor me da la razón, hay un tema de la progresividad de las penas, la famosa tablita, por lo cual no podemos poner más pena por delitos menores que por otras cosas. Sí. Eso yo me acuerdo que lo estudiaste en mi época, debe ser igual. Pero, por otro lado, también tenemos que entender que esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos el 80% de los chicos terminan la secundaria, acá solamente el 10%. Pero entonces tenemos muchos chicos vulnerables, es que justamente ahí avanza. Cuando vos miras los países donde avanzó el narcotráfico, son todos países donde, por ejemplo, Acapulco retrocedió el Estado, hubo una avanzada de Estados Unidos con la lucha contra el narcotráfico y pasó de ser la ciudad y el puerto que tenía garantía de sol y un lugar de cosas a que ahora se pelean 3 bandas.
por el territorio. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en esa situación? No, que hoy la vulnerabilidad de las familias, además del problema de seguridad, de prevención y de resocialización, porque las cárceles son la escuela de los van a ser parte de la banda, la vulnerabilidad que hay en la red social de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Ahora, lo que vos marcás, Luis, es básicamente el garantismo. Veníamos de un sistema en donde el victimario era la víctima, donde había que garantizar garantizarle derechos a un victimario, sea la aberración que haya cometido, la que haya sido. Eso se terminó, y una parte de sincerarlos, como te dije, llevar el código penal a la realidad de todos los ciudadanos. Entiendo. Andy, ¿yo escuché mal o usted dijo esta mañana o al mediodía que esto se había producido porque se habían robado, dijo 400 kilos de cocaína? Casi 400 kilos de cocaína. ¿Sabe lo que son 400 kilos de cocaína? ¿Usted sabe cuánto se consume por día en todas las villas? No, pero digo, pero entonces que estamos hablando, es el Chapo Guzmán el que maneja. ¿A quién le robaron? ¿Al Chapo Guzmán? Se consumen 300 kilos por día en Buenos Aires. ¿Y usted de dónde sacó eso? Perdón, con todo respeto. Nosotros, como abogados, hacemos una investigación privada, colectamos información de todos lados. La doctora Vivas se encargó de colectar información. ¿Quién? La doctora Vivas, que es la codefensora en la causa, y muchas mujeres, que la mujer tiene como menos miedo. ¿Y usted qué dice? Que lo que pasó fue que una de las chicas robó, perdón mi ignorancia, ¿sí? que se robó... vamos a hablar en potencia, que así no No, sí, por supuesto, en potencial. En potencial. Todo lo que sería que la chica está de 15 años, tenía un novio y ejercía, lo que todos sabemos, con otras personas. Aparentemente uno de los clientes que tenía, ella vio que había cocaína y plata. Entonces comentó. Y esta persona, llegada a ella, le dijo, ¿por qué no lo dormís y yo le caigo? Bueno, dale, vamos. Cuando hay tanta cantidad de droga la van moviendo de lugar en lugar. Si pasó eso, ¿por qué volvieron al mismo lugar? O sea, vos déjame terminar. Nunca volvieron al mismo lugar. No digas más la palabra, Luis. Ellos, cuando tanta cantidad de droga la van moviendo por una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, cuando fueron a hacer ese robo, que aparentemente había esos 3 kilos que se estaba diciendo, se encontraron con casi 400. Y ahí fue, por eso, tanta hazaña. Bueno, está bien. Con todo respeto, yo no sé quién para decirle lo que tiene que hacer. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas. Por ahí es cierto, por ahí no, pero hay que ser muy cuidadoso. Está bien, pero ese es el verdadero, el verdadero móvil del hecho, y por eso tanta hazaña. Muy bien. Entiendo la explicación. Cierra todo. Dale, Luisito, que ya llegó el pelado Trebuque y quiero saludarlo. Bueno, y el punto final, que para el avance de la causa judicial, extraditar al pequeño J. Los plazos pueden ser más cortos de lo que se espera. Se hablaba de 2 meses, es posible que esté en la Argentina antes de 2 meses. Ojalá. Bueno, gracias a todos. Perdón por la desprolijidad del caso, son días muy intensos. Pelado, perdón, señor Esteban Trebuque, buenas noches, ¿cómo va? Si no me decís pelado, no me daba vuelta. No, lo que pasa es que como ayer tuviste cosas que hacer, ya me pareció que teníamos que ya volvíamos a la distancia habitual. Si nos queremos. Bueno, me tengo que sacar una muela, Luisito, ¿me das una mirada sobre el caso Esperi y después la seguimos? Coincido plenamente con lo que dijiste en la apertura. En un rato voy a dar mi opinión, que probablemente tampoco sea relevante, pero la quiero dar. Tiene que aclarar, si no, dar un paso al costado. Pero en un rato lo profundizamos. Bueno, síntesis. Gracias a todos. El Trus Joyero Relojero cumple sus primeros 100 años siempre acompañando a las familias argentinas. Podrá vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, se ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visitarlos de lunes a viernes de 10 a 18, los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Ya vamos, Esteban, vinos de